Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. Vamos a tratar un pequeño tema en este momento, es con respecto a la crítica. Uno de los temas un poquito controversiales, podemos llamarle así, aunque no debería, pero es a veces un problema que existe dentro de la iglesia. Los hermanos en la iglesia, a veces hay muchas personas, muchos hermanos que son muy buenos para criticar, tristemente lo digo, y hay algunos que no aceptan la crítica y se enojan, se molestan cuando son criticados. Cuando nosotros lo hacemos, a veces nos justificamos y decimos, es una pequeña crítica constructiva, es por tu bien, ¿verdad? Pero cuando nos critican a nosotros, ahí es cuando viene el problema y a veces no queremos aceptarlo, ¿verdad? De la mejor manera posible. Entonces, voy a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo manejar la crítica con gracia? Ese es el tema que vamos a tratar en este momento. Y nosotros, la madurez, la demostramos al no responder con orgullo. Es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Nuestra madurez, sobre todo nuestra madurez espiritual, la demostramos cuando no respondemos con orgullo. Pero voy a decirte 4 cosas las cuales nos pueden ayudar en cuanto a la crítica. Espero que nos ayude, espero que nos sirva, ¿verdad? A cada uno de nosotros. El primer asunto que voy a tratar es el silencio debilita la crítica, o sea, disminuye su fuerza, disminuye su vigor o disminuye el poder de la crítica, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que vemos nosotros, el silencio. Leemos nosotros en Mateo capítulo 27 un pequeño ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo en los versículos 11 al 14, dice así: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, fíjese esto, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, ¿sí? De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El Señor Jesucristo guardó silencio cuando se le estaba acusando, ¿sí? Cuando estaban hablando en contra de él, cuando estaban diciendo cosas malas delante de él. Él simplemente guardó silencio, a él no le importó lo que le estaban diciendo. Él sabía que no era cierto, ¿sí? Pero eso hizo que el gobernador pensara de una forma diferente, distinta a lo que los demás estaban pensando en ese momento. Porque en el versículo 23 el gobernador les hace una pregunta a los que estaban ahí. Les dice, el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Sí? O sea, Jesús, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, ¿sí? O sea, la crítica que él estaba recibiendo en ese momento, él simplemente guardó silencio. Y eso hizo que el gobernador pensara de una forma diferente a lo que los demás estaban pensando, ¿sí? O sea, debilitó por completo la crítica que se le estaba dando solamente por guardar silencio. Y creo que eso debe de ser un ejemplo para cada uno de nosotros. A veces es bueno, a veces es mejor guardar silencio cuando la crítica llega a nuestra vida. Y así también demostramos madurez, ¿verdad? Así también nosotros demostramos una madurez, sobre todo la madurez espiritual que deberíamos de tener cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces reaccionamos de diferentes maneras, pero qué mejor guardar silencio en ocasiones, sobre todo cuando son acusaciones falsas. El asunto número 2 es la amabilidad detiene la crítica. El asunto número 1 era el silencio debilita la crítica. Pero el asunto número 2 ahora es la amabilidad detiene la crítica, o sea, impide que algo o alguien siga adelante, ¿sí? Lo detiene por completo. La amabilidad quiere decir benignidad también, ¿verdad? Hay que ser amables, hay que ser benignos. En Efesios capítulo 4, verso 32 leemos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Es una cosa que viene incluida dentro del fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, ¿verdad? Hablando del fruto del Espíritu. Y en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, ¿se fijan? De humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y continúa diciendo, ¿verdad? Pero al final dice, y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Benignidad, o sea, amables para con todos. En la Biblia, la palabra benignidad es una virtud que indica tener compasión, tener piedad hacia los demás. Se asocia también con un comportamiento ejemplar de ternura y de gentileza. ¿Sí? En la Biblia también se describe como la capacidad de tener compasión, de tener piedad, tener una buena voluntad hacia los demás. Incluso, fíjense bien, incluso hacia aquellos que son ingratos con nosotros. Eso es lo que debemos de ser, benignidad. ¿Sí? Ahora, también es tener buena voluntad, tener un buen carácter, ser gentil. En Filipenses capítulo 4, verso 5 leemos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Sí? Y además significa que debemos de ser cordiales, ser corteses, ser gentiles, ser agradables, ser afectuosos, ser benevolentes, ser sencillos, inclusive también ser simpáticos. Eso es lo que significa también todo, o es lo que envuelve la palabra amabilidad o benignidad. En Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, ¿sí? Redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿sí? Con amabilidad, ¿sí? Entonces, la amabilidad significa ser benignos, misericordiosos, ¿verdad? Andar como escogidos de Dios, santos, amados, ¿verdad? Y también que es una virtud que indica tener compasión, tener piedad hacia los demás, y se asocia con un comportamiento ejemplar de ternura y de gentileza. Se describe como la capacidad de tener compasión, tener piedad, tener una buena voluntad hacia los demás, incluso hacia aquellos que son ingratos con nosotros, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos, ser cordiales, ser corteses, ser gentiles, ser agradables, ser afectuosos, benevolentes, sencillos y también ser simpáticos para con los demás. Entonces, el asunto número 1, el silencio debilita la crítica. Asunto número 2, la amabilidad detiene la crítica. Asunto número 3, la mansedumbre degrada la crítica, o sea, que disminuye su fuerza, ¿verdad? La intensidad o el tamaño, ¿sí? Eso es lo que significa degrada, ¿sí? Disminuye su fuerza, su intensidad y el tamaño de la crítica. O sea, la mansedumbre, ser dócil, ser suave, que se demuestra en el carácter o se manifiesta también en el trato que nosotros damos hacia los demás. También es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Cuando somos mansos, ¿sí? Es una virtud que modera la ira, no nos enojamos a llegar a la ira. Y aparte trae que viene con los efectos desordenados. Entonces nos frenamos, ¿sí? No llegamos, nos enojamos, pero no llegamos a la ira. Es una forma de templanza, ser sencillo, tranquilo, ¿verdad? Que evita todo movimiento desordenado. Muchas veces uno que critican se quiere lanzar a los golpes inclusive, ¿no? Y eso es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro, del que nos está criticando. Nosotros nos detenemos, no somos iguales, somos completamente diferentes. En Eclesiastés 10:4 leemos, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Sí? En Gálatas 6:1 leemos, restaurad al hermano con espíritu de mansedumbre. Y en Colosenses capítulo 3, verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y fíjense, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso es una virtud, es algo que debe de existir en el cristiano, ¿sí? En Tito 3:2 dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, ¿sí?
Y cuando leemos en 1 de Pedro 3:15 dice, ¿cómo debemos de presentar nuestra defensa? Presentarla con mansedumbre. Así que la mansedumbre degrada la crítica. Número 4, ¿sí? Y el último, número 4, la encomienda destruye la crítica, o sea, la anula, la deshace, la quita por completo. La cita es 1 de Pedro capítulo 2, verso 23, y es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Él simplemente decía, Dios, tú tienes el control de todas las cosas. A ti dejo mi causa. A ti encomiendo mi causa. ¿Sí? Tú tienes el control de todas las cosas. La gente nos va a criticar, la gente nos va a decir, va a hablar mal de nosotros. ¿Cómo debemos de reaccionar? ¿Qué debemos de hacer en ese momento? ¿Cómo manejar la crítica con gracia? Bueno, número 1, el silencio debilita la crítica, o sea, disminuye su fuerza, su vigor, su poder. La amabilidad detiene la crítica, o sea, impide que algo siga, continúe, o que alguien siga, continúe. La mansedumbre degrada la crítica, disminuye su fuerza, su intensidad y el tamaño de algo. Y la encomienda destruye la crítica, o sea, la anula, la deshace, la quita.